Buenas noches, la verdad es que es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Se dieron cuenta que este tema es un tema bastante profundo. Bueno, bueno. Bueno, vamos a hablar de la etapa intermedia, ¿verdad? Bueno. Procedimiento intermedio, pues básicamente su objetivo fundamental es establecer si el ministerio tiene fundamento serio para poder sustentar su hipótesis acusatoria en un debate oral y público. Es decir, si el Ministerio Público en un debate oral y público va a poder demostrar o es susceptible de demostrar la culpabilidad del acusado. Es decir, si el Ministerio Público va a poder materializar su formulación de acusación en un debate oral y público. Si el Ministerio Público va a poder probar la tesis acusatoria. Ese es el objetivo del procedimiento intermedio. Ese es el objetivo fundamental. Si nosotros analizamos un poquito, a ver, por favor, leamos el artículo. Leamos el artículo 332. Dice, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento, la clausura especial, la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no se hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitadas del Ministerio Público. Entonces, el objetivo de esta etapa es determinar si existe fundamento serio para someter a una persona a debate oral por la posible participación en un hecho público, la probabilidad. Aquí no podemos decir que hay fundamento serio porque la persona es culpable, no, estaríamos violando el principio de inocencia. No hay fundamento serio de la probabilidad, tengamos cuidado con eso, de tildar a una persona como culpable antes de que exista una sentencia de culpabilidad y que se sea firme. Tengamos cuidado con eso. El artículo 340 también es claro en establecer que la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en el debate. El auto de apertura de juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pertinentes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando en qué fecha la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. O sea, la audiencia intermedia no es solo para establecer la probabilidad de que una persona puede ser sometida a debate oral y público, para establecer si la acusación del Ministerio Público reúne fundamento serio para someterlo a un debate oral y público, sino que también sobre la legalidad de los otros requerimientos que se hagan, sobre la legalidad de un sobreseimiento, sobre la legalidad de una clausura provisional, sobre la legalidad del procedimiento abreviado, sobre la legalidad y pertinencia del criterio de oportunidad y sobre la legalidad y pertinencia de la suspensión condicional de la persecución penal. Bueno.
pues como les decía, el procedimiento intermedio es como un filtro, donde el paso al debate no es automático, no es obligación o menester. Este paso hacia el debate se genera mediante una evaluación crítica que hace el juez de la acusación fiscal. Esta es una garantía que le permite al acusado, y sobre todo a los sujetos procesales, de verificar si la acusación reúne con los requisitos materiales y formales para originar la acción penal y viabilizar la defensa penal efectiva, permitiendo que la defensa y las demás partes procesales puedan objetar el incumplimiento de requisitos formales requiriendo su corrección. Entonces, y la acusación tiene ciertos requisitos formales. Están en el artículo 332 bis. Ahí establece todos los requisitos de la acusación. Están todos los requisitos de la acusación. Son los requisitos formales. Cuando habla de requisitos materiales y formales. Cuando está hablando de los formales, está hablando de todo lo que establece el artículo 332. Y los requisitos materiales, fundamentalmente, es que ese material probatorio que nosotros estamos acompañando sea susceptible de poder determinar la participación del acusado a título de autor o de complicidad, pues en un debate oral y público. ¿Verdad? Ese es el objeto principal. Es el objeto fundamental. Otro objetivo fundamental de la etapa intermedia es permitir una defensa penal efectiva. ¿Qué quiere decir una defensa penal efectiva? Una defensa penal efectiva es que la audiencia intermedia, la defensa técnica y también la material que ejerce el propio acusado, tenga la suficiente oportunidad de poder hacer uso de todos los argumentos, de derechos, de garantías y recursos en favor de la persona del acusado. ¿Sí? Eso es una defensa penal efectiva. Que se cuente con las suficientes oportunidades para poder objetar la acusación, que se puedan interponer obstáculos, excepciones o obstáculos al requerimiento del Ministerio Público, instando por esas circunstancias al sobreseimiento o a la clausura. ¿Sí? La defensa penal efectiva, esta queda, podemos nosotros explicarla como aquella que realiza el defensor técnico, ¿sí? El defensor técnico con conocimiento de las instituciones del sistema de justicia penal, con conocimiento de la normativa, con conocimiento del derecho, con conocimiento de la jurisprudencia, con conocimiento de la ciencia del derecho penal, de la dogmática penal, derecho procesal penal, la criminalística, es decir, de todas las ciencias auxiliares del derecho penal. Por eso es que debe ser efectiva, porque la persona que la va a ejercer debe ser una persona versada en la materia, con mucha experiencia. Vamos a hablar ahora, ya la semana entrante, vamos a entrar a platicar de cada uno de estos temas de una forma más amplia. Por ahora, vamos a hacerlo de una forma muy general. Y primero Dios, vamos a tener una audiencia que la vamos a realizar en vivo, ya no vamos a utilizar audios, lo vamos a programar, nos vamos a programar un día de estos, solo voy a terminar de esbozar estos temas, ya para que ustedes, la primera audiencia que me interesa que ustedes desarrollen es una audiencia de apertura de juicio. Sí, esa es la que interesa. Después, sobre la marcha, ya veremos si nosotros también formulamos otro tipo de audiencia, pero lo más importante ahorita es la audiencia de formulación de acusación y apertura de juicio. Bueno, la apertura de juicio y formulación de acusación, pues esta básicamente es una forma de conclusión de procedimiento preparatorio por la que el juez decide admitir la acusación. En todo caso,
va a admitir la acusación o la acusación y las modificaciones que se hagan en la audiencia, teniéndola por formulada, y lo que va a ordenar es la apertura a juicio para la celebración de un debate oral y público. Ese es el objetivo. La apertura a juicio y formulación de acusación, esencialmente, el aspecto nuclear es que el juez evalúe si esa acusación reúne los requisitos formales y materiales. Y cuando habla de los requisitos formales son los que están en el artículo 332, y los materiales es determinar si con la tesis acusatoria, recuérdense que la acusación tiene que reunir 3 requisitos, que son: la argumentación tiene, perdón, la acusación tiene que tener una plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Esas son las 3 plataformas. Cuando hablamos de la plataforma fáctica, estamos hablando de la relación clara y precisa y circunstancial del hecho punible, que le atribuye al acusado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que esto ocurrió, el hecho punible. Cuando decimos porque usted, fulano de tal, el día 10 de octubre, todo eso ya sabemos, conocemos. Esa es la plataforma fáctica, pero también nosotros tenemos una plataforma jurídica, que ese hecho que nosotros estamos imputando tenga una calificación jurídica. Por ejemplo, calificación jurídica de violencia contra la mujer, de femicidio, de asesinato, de homicidio, etc. Adicionalmente hay otra plataforma que es la plataforma probatoria, que esa es la que va a sustentar la acusación y le va a permitir examinar al juez la acusación y determinar si el Ministerio Público podrá sustentar su tesis acusatoria en un debate oral y público, la va a poder hacer valer, y sería factible en un momento determinado que se pueda probar la culpabilidad de la persona del acusado. Ese es el objetivo primordial. Ese es el aspecto nuclear. Si nosotros analizamos el artículo 332 bis, por favor, a ver si me lo pudiera leer. A ver, Michelle, por favor. Ariel y Michelle. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Acusación. Artículo 332 bis. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener: 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Muy bien. Analicemos, por favor, el artículo 342. Y dice así. Dice: al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura de juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura provisional o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos.
A las partes que no hubieran asistido, se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Y el artículo 342 establece, dice, la resolución por la cual el juez decida admitir la acusación o ir a juicio deberá contener la designación del tribunal competente para el juicio. Dice, las modificaciones con que se admite la acusación, porque la acusación puede ser objeto de una modificación, ¿verdad? Puede ser objeto de una modificación por el propio fiscal, ¿verdad? O, según el artículo 336, pues la defensa puede señalar vicios formales sin incurrir el escrito de acusación requiriendo su corrección. También el querellante, según el artículo 37, numeral 2, puede señalar los vicios formales sin incurrir el escrito de acusación y requiriendo su corrección. Requiriendo su corrección. Entonces dice las modificaciones con que se admite la acusación. ¿Por qué? ¿Por qué dice las modificaciones? Porque el fiscal puede darse cuenta de oficio, ¿verdad? Cuando está haciendo su argumentación, que solicita la apertura de juicio y que se tenga por formulada la acusación, puede diagnosticar, determinar que existen algunos vicios formales en la acusación, o en su defecto, tanto el acusado a través de su defensa técnica y él mismo, y también el querellante, que es el querellante por adhesión, pueden establecer que existen vicios formales y requerirle al Ministerio Público que corrija esos vicios formales para que resuelvan. Entonces, es importante establecer que las modificaciones también pueden indicar en un momento determinado la omisión de ciertos hechos. La omisión de ciertos hechos forman parte de la acusación, porque dice la modificación con que se emite la acusación indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas deben formar parte de ello. ¿Sí? O sea, alguna circunstancia de hecho que se omitió, y a la hora de corregir la acusación se modifica. Pero no solo puede ser circunstancias de hecho, pueden ser algunos aspectos formales. Podría ser, por ejemplo, que el nombre del acusado esté mal, ¿verdad? Pudiera ser que el nombre de la víctima esté mal, ¿verdad? O, por ejemplo, que la calificación jurídica se citó un artículo que no corresponde a la calificación. Por ejemplo, se puso asesinato, pero en lugar de poner el artículo de asesinato, se puso otro artículo que no es, ¿verdad? No se indicó cuál era el juez competente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque se pueden ir corrigiendo en el camino. Un aspecto que es importante es que el auto de apertura de juicio va a designar de forma concreta, ¿sí?, los hechos por los que se abre juicio. ¿Sí? El juez tiene que designar los hechos por los que se abre juicio. El artículo 4 dice la definición concreta de los hechos por los que no se abre juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. Muchas veces el Ministerio Público redacta la acusación estableciendo, por ejemplo, unos ciertos y determinados hechos, pero en el momento de la argumentación, por ejemplo, el juez decide darle otra calificación jurídica a la acusación, ¿sí? A través de una argumentación de la defensa, y porque se puede solicitar, la defensa podría solicitar que se abra juicio, por ejemplo, solicita al Ministerio Público que se requiera juicio por asesinato, pero de la plataforma fáctica que el Ministerio Público ha construido se desprende que, por ejemplo, pudiera ser una ejecución extrajudicial, o que pudiera ser, por ejemplo, un parricidio, ¿verdad? En ese caso en particular, habría que establecer si se pueden modificar los hechos, con el objetivo de que el juez indique concretamente por qué hechos se está abriendo a juicio. Eso es algo muy, muy importante. Y el número 4 dice las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Puede hacer que la relación clara, precisa y circunstanciada que el Ministerio Público haya elaborado al poderla leer, por ejemplo, no sea asesinato, lo que sea, por ejemplo, no sea homicidio, por ejemplo, sino sea asesinato, por ejemplo, lo que sea, por ejemplo, una ejecución extrajudicial, o que sea un parricidio, ¿verdad? Pues en ese caso en particular, el juez a la hora de abrir a juicio no va a abrir a juicio por homicidio,
abrir el juicio por esa otra calificación jurídica, pero tiene que indicar específicamente cuáles son los hechos por los cuales se está abriendo juicio, y eso realmente en la práctica casi no se da. El juez solo abre a juicio, tiene por formulada la acusación, pero el juez debería decir concretamente que se abre a juicio, que se tiene por formulada la acusación y que los hechos contenidos en la acusación se tienen por fijados para que esos sean objeto de acreditación en un debate oral y público. Esta audiencia intermedia es muy importante, ¿verdad? La formulación de la acusación, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues aquí están los efectos que veníamos nosotros hablando, que están en el artículo 342. Uno de los efectos primordiales de este acto conclusivo, que es la apertura de juicio o formulación de acusación, el auto que abre a juicio y tiene por formulada la acusación o admitida la acusación, uno de los efectos principales va a ser fijar el hecho o los hechos por los cuales se abre a juicio. Y que esto es evidente que deben ser acreditados mediante la actividad de acreditados o probados mediante la actividad probatoria en el debate oral y público. ¿Y cuál es el límite para poder probar los hechos que están descritos en la acusación? A la hora de acreditar esos hechos con la actividad probatoria no se puede salir de la acusación. La defensa deberá fundamentalmente objetar cuando esa actividad probatoria se salga de la acusación. Y hay un principio, que es el principio de congruencia. El principio de congruencia o de correlación entre la sentencia y la acusación. Y este principio establece que el principio de congruencia o de correlación entre sentencia y la acusación, que la sentencia no puede dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, el auto de apertura de juicio o en su caso la ampliación de la acusación, salvo que favorezca al acusado. Entonces, nosotros como la defensa técnica debe ser muy cuidadosa de fiscalizar la actividad probatoria y verificar que la actividad probatoria pues, sea tendiente a acreditar los hechos que estén en la acusación. Porque si los hechos que están en la acusación, por ejemplo, no dan para probar en el debate oral y público un asesinato, ¿sí? Un asesinato. Y no obstante que se abrió juicio por esa circunstancia, el juez, por ejemplo, si los hechos no le dan para eso, no los podría tener por acreditados. Supongamos que, explicando un poquito más coherente esto, de una forma más lógica, supongamos que se abría juicio por el delito de homicidio. El juez no podría no podía declarar, no podía tener por acreditada la acusación con hechos que determinen una calificación más grave que esta. Estoy diciendo que la acusación se abrió a juicio por el delito de homicidio. Pero si los hechos que fueron construidos por el fiscal en su investigación no le van a permitir al juez, al momento de dictar sentencia, mediante la actividad probatoria, acreditar una calificación jurídica más grave, salvo que eso favorezca al acusado. Y si nosotros leemos el artículo 388 del Código Procesal Penal, donde está el principio de congruencia, de relación entre la sentencia y la acusación, dice: la sentencia no podrá por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y el auto de apertura de juicio. El juez no se puede salir de lo que está en la acusación, ¿sí? O en su caso, la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Dice en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura de juicio,
o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Pero para eso, los hechos que están en la acusación se lo tienen que permitir. Porque si los hechos que están en la acusación no le permiten al tribunal de sentencia o al juez unipersonal de sentencia acreditar, tener por probado que se trata de un asesinato y no un homicidio, en la relación clara, precisa y circunstanciada, tiene que darse todos los elementos de la figura tipo de asesinato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que sí podían darle es una calificación jurídica, si esos hechos, por ejemplo, le permiten una calificación jurídica distinta, como un homicidio en grado de tentativa, o por ejemplo, un homicidio cometido en estado de emoción violenta, un homicidio preterintencional, que esos tienen una pena menor que la del homicidio, que permitirían eventualmente una pena menor. Entonces, eso la ley sí lo permite, porque es en favor del acusado. Pero si es para el perjuicio de él, no se puede. En todo caso, el fiscal pues, podría pedir la ampliación de la acusación en un momento determinado. Se puede pedir. ¿Sí? Con el transcurso de la secuela de la actividad probatoria en el debate, al estando reproduciéndose los órganos y elementos de prueba, se determina, por ejemplo, que la acusación debe ser ampliada porque alguno de los testigos, alguno de los órganos o elementos de prueba que desfilaron en el debate, de las declaraciones de ellos, se puede establecer que hay una inclusión de un nuevo hecho, una nueva circunstancia que no fue mencionada en la acusación, en el auto de apertura de juicio y que va a modificar la calificación legal, la pena, o va a integrar la continuación delictiva. ¿Verdad? Entonces ahí se puede modificar la cosa, se puede solicitar la modificación de la acusación en un debate. Pero a lo que quiero decir yo es que la calificación, los hechos tienen que permitir esta circunstancia. Los hechos tienen que permitir. Si no permiten esa circunstancia, no se puede imponer una pena mayor. No sé si alguien quiere preguntar algo acerca de esto. ¿Están escuchando bien? Sí, Lick, se le escucha muy bien. No hay ninguna duda respecto a esto. ¿No? Bueno, entonces esos efectos, ahí se van a fijar los hechos. Los hechos que mediante la actividad probatoria, mediante los órganos y elementos de prueba que van a ofrecerse para el debate oral y público, van a probar los hechos contenidos en la acusación, la plataforma fáctica de la acusación. Adicionalmente a eso, también el juez va a fijar la calificación jurídica que le asignó a los hechos y que deben ser objeto de acreditación en el debate oral y público. Y lógicamente que también va a designar el tribunal competente. Algo que es muy importante en esta audiencia es que el desarrollo de esta audiencia inicia la ritualidad de esta audiencia, el juez verifica la presencia de los sujetos procesales. En primer lugar, verifica que se encuentra presente el fiscal del Ministerio Público, luego verifica si se encuentra presente el acusado, su defensor, y también si está la víctima, verifica la presencia de la víctima y de su abogado que la patrocine cuando están constituidos, y pueden estar también constituidos como querellantes adhesivos. Después de que el juez verifica la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia, el primer paso que va a realizar el juez es que le va a dar la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público acuse, para que el Ministerio Público acuse. ¿Y cómo va a acusar el Ministerio Público? El Ministerio Público lo que va a hacer, primero va a imputarle los hechos, va a comenzar leyendo su escrito de acusación,
pero regularmente manifiesta que viene a formular acusación, entonces ya viene y imputa el hecho. Y comienza a decir, porque usted, fulano de tal, el día, usted, porque usted, Carlos Orondo Cardona, el día 10 de marzo del año 2021, cuando eran aproximadamente las 18 horas, usted, cuando caminaba por la calle Tránsito Rojas, enfrente de la residencia marcada con el número 4-23, se acercó a la víctima, Carlos Emilio Pérez de los Palotes, y cuando usted se acercó a él, usted descendió de una moto, otro individuo desconocido tripulaba esa moto, que es una moto Suzuki, modelo 1988, los datos del chasis y todo lo que ustedes quieran. Se bajó de esa moto, se aproximó a la persona del agraviado y usted asestó 5 disparos en su humanidad. Y habiendo provocado la imputación, su deceso. Entonces, la imputación. Después de que el Ministerio Público dirige la imputación, el Ministerio Público va a indicar qué calificación le da a esos hechos. El Ministerio Público, acto seguido, va a indicar qué medios de convicción tienen que sustentan su acusación. Y aquí ya no se les llama medios de investigación. Medios de investigación son en la etapa preparatoria. Aquí en la etapa intermedia se llaman medios de convicción o medios de prueba, le llaman unos. Pero lo técnico aquí son medios de convicción o elementos de prueba. Y indicar qué elementos de prueba tiene específicamente y va a ser una argumentación. Y su argumentación es explicarle al señor juez por qué razón, motivo o circunstancia el Ministerio Público va a poder sustentar su tesis en un debate oral y público. ¿Por qué circunstancias él tiene la probabilidad de poder eventualmente probar la culpabilidad de la persona, del acusado en un debate oral y público? El Ministerio Público en su argumentación aquí no va a hacer una argumentación para determinar que existe culpabilidad o inculpabilidad de la persona del imputado, no. Su argumentación debe focalizarse, su argumentación debe centralizarse, su argumentación debe dirigirse, ¿sí? Debe dirigirse, ¿sí? Con el objetivo de demostrarle al juez, señor juez, en estos momentos, dentro de los medios de investigación, existen una videofilmación del lugar de los hechos. Esa videofilmación nos reproduce de forma fiel el momento en que se logra ver en esa filmación de que la persona, ahora ligada a proceso, desenfundó un arma y efectuó 25 disparos en contra de la víctima. Adicionalmente, hay un dictamen pericial que establece que la víctima, su deceso ocurrió por múltiples disparos de arma de fuego en su cuerpo, y que los disparos que le cesaron la vida fueron 5 disparos que tenía en el corazón y tenía 4 disparos en su cabeza, en su cerebro, que lesionaron su lóbulo frontal. Y adicionalmente a eso, señor juez, también tenemos un examen, tenemos un peritaje balístico, que ese peritaje balístico ha determinado que esos proyectiles encontrados en la escena del crimen fueron percutidos por un arma de fuego que en la presente fecha se ha determinado está a nombre de la persona del acusado. Fueron percutidos por esa arma. Así hay otros medios de investigación, señor juez, con los que se puede individualizar a la persona del acusado. Se ha establecido que la persona del acusado también se dio a la fuga de ese lugar. Se ha establecido también que desafortunadamente también a través de muestras de alcoholemia, se ha establecido que la persona de la víctima pues iba bajo efectos de licor. En fin, señor juez, existen más de 42 medios de convicción, 42 elementos de prueba que van dirigidos a que en un debate oral y público se podría probar eventualmente la participación a título de autor, la culpabilidad de la persona, del ahora acusado, y las circunstancias en que este hecho punible se materializó en el mundo fenoménico exterior. Y por esas circunstancias, señor juez, se estima que la tesis acusatoria puede ser probada en un debate oral y público. Quiero indicar también, señor juez, que el juez competente para poder reconocer de este caso es el juez unipersonal de sentencia del Tribunal de Sentencia Penal del Departamento de Jalapa. En estas circunstancias solicito que se tenga por formulada la acusación, que se tenga por admitida,
y que se abra a juicio y que se señale día y hora para la celebración de debate oral y público, para poder sustentar la tesis acusatoria en un debate oral y público. Básicamente esa es la argumentación que el Ministerio Público tiene que hacer. ¿Sí? Es muy difícil, aunque no imposible, porque en esa etapa del proceso, cuando se formula una acusación, yo diría que más o menos como un 98% de las veces se va a abrir a juicio. Pero no solo porque el Ministerio Público vaya a abrir a juicio, quiere decir, formula acusación, quiere decir que se va a abrir a juicio, no. Pudiera ser posible que la defensa técnica logre demostrar que no existe la probabilidad de que esa tesis acusatoria pueda ser sustentada en un debate oral y público. Porque si los argumentos de la defensa van focalizados a determinar que hay inculpabilidad del acusado, ese no es el momento. Eso sería en el debate oral y público. Los argumentos de la defensa tienen que ir focalizados. Los argumentos de la defensa, bueno, básicamente descansan en el artículo 337, perdón, 336. Este artículo 336, bueno, establece que la defensa puede señalar vicios formales sin que corra el escrito de acusación requiriendo su corrección. Pues la defensa puede, en un momento determinado, objetar la acusación y decir que la acusación, por ejemplo, no indicó que el tribunal competente era el Tribunal de Sentencia Penal de Jalapa, o que el nombre del acusado no estaba bien redactado, ¿sí? O que el nombre del defensor no estaba correctamente formulado. Pero cuando se refiere a los hechos, se puede también requerir la corrección, que los hechos puedan estar mal planteados, pero regularmente yo como defensor técnico si no lo hago. Porque acuérdense que ese principio que acabamos de analizar de correlación entre sentencia y acusación, si los hechos van mal planteados, entonces ¿cómo el Ministerio Público los va a acreditar en un debate oral y público? Si están sindicando, si están formulando acusación y han hecho una imputación de homicidio, y cuando nosotros analizamos toda la imputación del Ministerio Público, y esa no es clara. Yo tuve un caso en donde el Ministerio Público relató las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la persona del acusado fue aprehendido. Pero cuando narran el momento en que él ultimó a balazos a otro sujeto, sí narraron circunstancias de modo y de lugar, pero no indicaron la hora, la fecha y el día en que esa persona ultimó a ese otro sujeto. Ese hecho había ocurrido más o menos como a las 11:45 de la noche. Y en lo que le dieron persecución y después fueron porque fue por a través de unas personas que fueron indicando dónde vivía esta persona, y inclusive lo capturaron, fueron a tocar a su casa y cuando él salió lo capturaron. Cuando no se metieron, él salió y prácticamente se entregó. Comenzaron a narrar desde el momento de la aprehensión. Con que solo hubieran dicho ellos momentos antes, cuando 15 minutos antes o media hora antes, en el lugar indicado, y la hora, tiempo y lugar, ahí hubiera sido excelente. Yo me quedé callado, yo no dije nada, yo no requerí que se corrigieran los hechos, y a la hora del debate, pues eso fue fundamental para poder resolver. Entonces, la defensa puede indicar que existen vicios formales en el escrito de acusación para que se corrijan, que la fecha está mal, que el tribunal que se dirigió no es el adecuado, que el fiscal, algún error de un vicio formal, ¿verdad? Y de ahí se pueden plantear excepciones y obstáculos a la persecución penal y civil. Ahí podríamos plantear las excepciones que nosotros ya analizamos, que las definimos en su oportunidad. Podríamos interponer una excepción, por ejemplo, de falta de acción, ¿verdad? Se puede interponer también una excepción, se puede interponer una excepción de falta de acción, una excepción de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, ¿verdad? Supongamos también, la incompetencia es muy difícil que ahí se pueda dar, aunque no es tan
No sería tan imposible que se diera, pero sabemos que en el ejercicio de la profesión pueden suceder muchas cosas. Uno a veces se queda sorprendido de a veces cosas que uno nunca, cuando estudió la norma, cuando estuvo estudiando, cuando sigue ejerciendo su ejercicio en las justas forenses, que a veces hay cosas que suceden. Pero la excepción más común que se puede dar es la falta de acción. Podríamos decir que la víctima, por ejemplo, hay falta de acción porque ya revocó la instancia particular, porque ya desistió, y tal vez el Ministerio Público ni enterado estaba que la víctima llegó a la oficina de un notario y que ahí pues se le entregó un recibo donde se le, por ejemplo, unas lesiones culposas, que un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Llegaron a un arreglo, platicaron, eh, firmaron un desistimiento y la víctima va a la audiencia a ratificar el desistimiento. Entonces ahí pues, se podía interponer esa excepción de falta de acción porque se revocó la instancia particular. En fin, ahí se pueden interponer excepciones, pero lo más común que pudiera suceder ahí es, también se pueden formular obstáculos a la persecución penal. Se podría, si no se planteó antes, se podría plantear una cuestión prejudicial, ¿verdad? Pero es un poco difícil que pueda darse ya en estas alturas. La cuestión prejudicial habría que dilucidarla antes, pero no es imposible que tampoco se pueda dar. Lo que sí es muy coherente y muy cotidiano que se pueda dar es que se formulen objeciones al requerimiento del Ministerio Público. Por ejemplo, en un caso determinado, se podría formular un caso de violencia contra la mujer, ¿verdad? Se podría formular una objeción al requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público ha formulado acusación y ha solicitado apertura de juicio, y la defensa técnica formula la objeción de impertinencia del requerimiento fiscal, porque el Ministerio Público no puede sustentar su tesis acusatoria en cuanto a determinar que existe una relación desigual de poder, con base a que la víctima nunca fue objeto de un examen de naturaleza psicológica. Y están imputando violencia psicológica no física. Y no hay dictamen psicológico. O el dictamen psicológico existe, está, pero no es concluyente. No establece que a través de manipulaciones y maquinaciones de extractos inhumanos degradantes de tipo psicológico, de tipo psíquico, el autor colocó a la víctima en grado de vulnerabilidad al haber lesionado su aspecto psicológico. Eso podría ser una objeción que se puede formular. También se podría formular hay varias objeciones, ¿verdad?, que se pueden formular ya dentro de la etapa, en esta etapa. También podríamos formular nosotros una objeción, por ejemplo, un delito que está vinculado con prueba testimonial, por ejemplo, en unas lesiones graves, podríamos formular una objeción de imposibilidad de que el Ministerio Público pueda sustentar su tesis acusatoria en un debate oral y público, porque los tres testigos que son claves, que son los tres únicos testigos presenciales, pues ha ocurrido su deceso, ¿verdad? Entonces acompañamos los certificados de defunción en la audiencia intermedia. Entonces con eso le podemos demostrar al juez que esos testigos no van a poder llegar a declarar en un debate oral y público, y que por lo tanto el caso debe sobreseerse, o tal vez alguna clausura provisional para tratar de incorporar a algunos otros testigos presenciales del hecho, ¿verdad? Entonces esas son las objeciones que se pueden plantear. También es pertinente que el querellante por adhesión, la intervención de él, ¿cuándo es la intervención de él? El juez le da la intervención al Ministerio Público para que el Ministerio Público formule su acusación y haga su argumentación, tal y como lo hemos explicado. Luego le da la palabra al querellante por adhesión, es el segundo que le da la palabra, al querellante por adhesión y a la víctima. Es lo mismo, ¿no? Si no hay querellante por adhesión, a la víctima, para que la víctima se exprese con relación, y la víctima le va a ir, realmente a veces las mujeres o algunas víctimas se ponen a llorar ahí ante el juez, pero lo más técnico sería que si usted es querellante por adhesión, se le distrara bien a la víctima, que narre prácticamente qué quiere que se haga justicia. Eso es lo que debe pedir, que se haga justicia. Entonces ya el querellante, ya el abogado, el director del querellante, ya podría él en un momento determinado venir y decir, bueno,
hay algunos que desafortunadamente solo se paran o están sentados y dicen, bueno, yo me adhiero a la acusación del Ministerio Público y solicito que se abra juicio. Solo eso dicen. Pero lo correcto sería que el Ministerio Público se adhiera, ¿sí?, a la acusación del Ministerio Público, pero que el querellante por adhesión, se adhiera a la acusación del Ministerio Público y haga una argumentación donde llega a arribar conclusiones del por qué se debe abrir a debate oral y público, por qué se debe tener por formular la acusación, por qué se debe abrir a juicio. Y que le realice una argumentación, el dengue les ponga por qué. Si quiere tomar como ciudad los argumentos del MP, que lo repita. Mira, aunado a lo que dijo el Ministerio Público, es cierto que el Ministerio Público dijo que había una cámara, pero el señor juez, adicionalmente que hay una cámara, tenemos también cámaras donde este tipo se paraba a vigilar en un vehículo todos los días a la persona de la víctima, al esposo, al esposo de la señora que se encuentra aquí como víctima. Y que adicionalmente a eso, él ya había denunciado este hecho varias veces anteriormente. Y que adicionalmente a eso existen llamadas telefónicas donde esta persona lo amenazaba. Pues ahí ya él está dando otros argumentos aunados a los del Ministerio Público, pero no decir solo me adhiero, porque entonces la adhesión es peligrosa porque surte los mismos efectos de la argumentación del Ministerio Público. ¿Qué tal que la argumentación del Ministerio Público no es muy sólida? Puede ser raro, porque cuando hay una acusación formulada y construida en toda una etapa preparatoria es muy difícil. Pero en este caso, el querellante debe argumentar con altura. No solo debe adherirse. También el querellante puede señalar vicios formales en que incurre el escrito de acusación. ¿Sí? Ojo que cuando estemos argumentando, que cuando vamos a tomar la palabra, señor juez, yo como defensor, con base en el artículo 336, numeral 3, voy a formular la siguiente objeción. O de conformidad con el artículo 336, numeral 1, voy a señalar vicios en que incurre el escrito y son estos y estos y estos. Y el querellante también lo debe hacer. Pues le digo, se puede adherir a la acusación, pero debe indicar con fundamentos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que debe realizar una argumentación. En adición a eso, señores, también el querellante por adición debe señalar en qué si hay vicios formales en la acusación. Él sí podría decir, miren, fíjese que aquí únicamente consta la fecha de la aprehensión, pero con relación a el día, lugar y hora. La aprehensión fue a las 2:15 de la noche, pero aquí tenía que haber indicado que el hecho ocurrió a las 11:45, ¿sí? Del día 2 de octubre del año 2020, y no el 3 de octubre del año 2020 cuando él fue aprehendido. Por favor, solicito al señor juez, en este momento le voy a indicar que existe ese vicio formal en la acusación y por lo tanto que conmine el Ministerio Público que corrija su acusación. O le puede decir en este caso, señor juez, el nombre de la víctima no está redactado correctamente en la imputación. Ella se llama Carla María Pérez Prado y no Prado Pérez, como así fue escrito erróneamente. Por favor, solicito que el Ministerio Público corrija ese error. O que corrija una fecha. Entonces, ya señala cuáles son los vicios y tiene que tener a la mano el artículo 332 bis y dice, bueno, con relación al numeral 2, la sección de la relación clara, precisa y circunstancial de derecho punible, ahí hay un error. El Ministerio Público es deficitario porque no indica la fecha, ¿sí?, el día ni hora en que ocurrió, en que fue ultimado la víctima. ¿Sí? En que Carlos Armando Cardona pudo haberle dado muerte a Pedro Pablo de los Palotes. También el querellante puede objetar la acusación cuando se omite al lado. Eso puede suceder, que se omite algún imputado. Por ejemplo, se están acusando a unos 10, 5, 6 o 7. A veces el Ministerio Público omite. Y mismo a veces ellos han pedido que se suspenda la audiencia para poder formular la acusación. Pero si eso no sucede, se puede objetar la acusación por parte del querellante indicando que omite algún imputado. También el Ministerio Público
también el querellante por adhesión puede objetar la acusación porque puede indicar que al hacer un examen de los hechos descritos en la acusación y con los cuales fueron imputados al acusado en esta audiencia, pues se omitió un hecho. Se omitió un hecho de que, aparte de que el imputado disparó al pecho de la víctima, también hizo disparos en sus piernas, porque también el dictamen pericial de carácter científico emitió el médico forense, también establece de que ocurrieron disparos también en sus piernas. O que aparte también de haber utilizado un revólver, también utilizó, por ejemplo, un gorro pasamontañas para cubrirse la cara, por ejemplo, una circunstancia de modo. O que no iba en una moto marca Suzuki, sino que era Yamaha, y era color verde, no color rojo. Son circunstancias de modo. Miren, hay que tener mucho cuidado aquí en las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Determina la circunstancia de que el hecho punible ocurrió el 14 de octubre del año 2020 a las 16 horas. Es circunstancia de tiempo. De modo, circunstancia de modo, toma un revólver, dispara. Viene el querellante y dice, sí, aparte de que disparó, también vino y le disparó las piernas, le disparó, son circunstancias de modo. Adicionalmente a eso, no huyó en la moto, él huyó a pie, pero la acusación dice que huyó a pie, circunstancia de modo, ¿sí? La forma como está sucediendo el hecho, en los mecanismos de carácter físico, se utilizan para lesionar el bien jurídico tutelado. Esa es circunstancia de modo. Y circunstancia de lugar, que el hecho ocurrió en la ciudad de Jalapa, en la calle Tránsito Rojas, en la vivienda identificada con el 4-20, de la zona 1, del barrio de Democracia, de la ciudad de Jalapa, del departamento de Jalapa, de la República de Guatemala, Centroamérica, del planeta Tierra, si ustedes quieren, pero determinar bien. Entonces, identifiquemos bien las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Bueno, después de eso, acto seguido, el siguiente acto es que el señor, pues una motivación, comienza el señor juez a indicar, se tiene analiza cada uno de los argumentos del fiscal, los argumentos del querellante por adhesión, los argumentos del defensor, y entonces, si él va a tener por formulada la acusación a abrir, hay que indicar por qué, razonadamente. Si él va a tener por corregida la acusación, bien correctamente. Si va a declarar con lugar la objeción de la defensa técnica y va a sobreseer el proceso, tiene que indicar también razonamientos del por qué lo hace. Supongamos que abrió juicio. Después de que abrió juicio, día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba. Hay una cuestión muy importante aquí, que nosotros debemos tener mucho cuidado y debemos hacer énfasis en esto. Y es que la persona del juez tiene que motivar sus resoluciones. Estuve escuchando ya unos audios, perdonen que hasta hoy estuve calificando, espero ya mañana en la tarde tener calificado todo. Me he dado cuenta que unos compañeros no participaron en la actividad. Es lamentable que no lo hayan hecho. Por ahí hubo alguien que dijo, voy a dicto a auto de procesamiento y ligo a proceso al acusado por el delito de uso de documento falsificado. No puede ser así. No puede ser así. Tenía que haber argumentado, motivado su decisión. Acuérdense, artículo 11 bis. Solo con que hubiera dicho, bueno, se vale. Yo en este caso, en el presente caso, dicto auto de procesamiento y ligo a proceso al acusado por el delito de uso de documento falsificado, porque en el lugar de los hechos hay declaraciones de 2 agentes aprensores que lo tomaron flagrantemente conduciendo un vehículo y al momento de exhibir, de pedirle su licencia de conducir, pues la observaron ellos, les pareció rara, pasaron muy escarnes y se determinó que esa licencia de conducir, según una aplicación que ellos tienen, es una licencia posiblemente falsa, que eso tendrá que dilucidarse en la acusación. Pero a mi juicio, esos son indicios razonables y suficientes que permiten ligar a la persona del acusado a juicio, por lo tanto, felicito, dicto el auto de procesamiento que el derecho corresponde. Es lo que tenía que haber hecho, pero no decir así a secas. El juez no podía decir en una audiencia intermedia, bueno, se abre a juicio y se tiene por formulada la acusación. ¿Por qué? ¿Con base a qué?
tiene que explicar detalladamente. La argumentación del juez tiene que focalizarse en establecer por qué circunstancia existe la probabilidad de que el Ministerio Público pueda sustentar su tesis acusatoria en un debate de orden público. ¿Y qué es eso de sustentar? Que pueda ser capaz de probar la tesis acusatoria en un debate, que tenga la capacidad de que con la actividad probatoria pueda tener por acreditada la culpabilidad a la persona del acusado. Ese es el objetivo fundamental. Bueno, señores, nosotros nos vamos a quedar por aquí esta noche. En la siguiente clase voy a seguir explicando lo que es el sobreseimiento, voy a seguir explicando lo que es también la clausura provisional. Les voy a elaborar un material, primero Dios, también sobre lo que es el procedimiento abreviado, sobre lo que es también, vamos a explicar también ahondadamente lo que es el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Ya conseguí, les voy a subir un expediente esta semana, que ese expediente van a utilizar ustedes para hacer una audiencia de apertura de juicio, ya se los voy a dar. Vamos a terminar de explicar esto y posiblemente ya de aquí a unos 15 días comenzamos a hacer ya las audiencias para que ustedes ya tengan un bagaje, para que tengan tiempo, estudien todo lo que hemos subido, estudien. Les voy a subir un escrito también de sobreseimiento, un escrito de clausura provisional, el de apelación que les prometí también, se va a subir ahí. Vamos a subir un audio de clausura provisional porque me parece que el que subí no se oye, vamos a corregir ese vicio que se cometió, vamos a subir un audio que sí sea susceptible de oírse. Les voy a subir un memorial de clausura provisional, uno de criterio de oportunidad, uno de sobreseimiento, uno de clausura y también el que se tenga profundada la acusación. Si ustedes se están dando cuenta, prácticamente ya estamos bien ya en la etapa final del programa, pero afortunadamente, creo que ustedes están saliendo de sus segundos parciales esta semana, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. ¿El semestre cuándo termina? Como el 17 de julio, junio, por ahí, ¿no? Sí, Lick. Pues gracias a Dios tenemos buen tiempo para que poder sacar esas audiencias. ¿Cómo va a ser la temática? Les vamos a sacar aquí. Aquí lo vamos a hacer. Y posiblemente, si ustedes quieren, nos podemos conectar desde el jueves, nos conectamos el jueves un par de horas, nos conectamos otro par de horas el viernes, y así vamos a ir sacando las audiencias. Y me voy a ver en la necesidad de armar los grupos yo, autoritariamente, porque veo que hay compañeros que no pueden participar. Bueno, estoy en ese limbo de ver si lo hago así. Yo creo que debería hacerlo por afinidad, ¿no creen ustedes? ¿O creen ustedes que yo armo los grupos? ¿Cómo creen ustedes que es adecuado? Lick, así como, bueno, por lo menos yo sí encontré. Ustedes trabajaron muy bien. Ajá, eso le iba a decir. Nosotros también, Nick. Sí, trabajaron muy bien, felicitaciones. Pero hay compañeros, miren, vamos a darle la oportunidad. Hay compañeros, hay un compañero ahorita me escribió que estaba trabajando, estaba a esta hora trabajando, ¿verdad? Yo no sé cómo le vamos a hacer con estos compañeros que no pueden estar en clase. Pero sí, las audiencias les vamos a hacer aquí, el expediente que les tengo es chiquito, para hacer una audiencia así cortita. Si ustedes quisieran utilizar otro caso diferente del que yo estoy aportando, adelante, pueden conseguirlo. Lo importante es que yo les estoy dando las herramientas para que lo hagamos. Lo importante es que yo pueda fiscalizar lo que estamos haciendo para que yo pueda interrumpir la audiencia y decirles, miren, fíjense que aquí existe este error. Bueno, no sé si hay alguna duda con relación a lo que hemos dicho hoy. No, Lick, de mi parte no. Y los audios que subió sí no se escuchan, Lick, de verdad. Ninguno de los tres. Hay uno que, bueno, al menos sí los escuché, pero casi con la oreja pegada en la computadora. Sí, Lick, eso mismo le iba a decir. Yo solo el último como que se escucha un poquito mejor ahora. Yo el personal, el primero casi no le escuché nada. Bueno, posiblemente esta semana no voy a subir material de módulo de aprendizaje porque ya está aquí. Y ya creo que la otra, si voy a subir un ya criterio de oportunidad. Vamos a ver cómo nos va. Quiero analizar, a ver. Yo pienso que sí valdría la pena que hiciera un módulo sobre el procedimiento abreviado, sobre el criterio de oportunidad y sobre el sobre el seguimiento, ¿verdad? No sé si ya tienen alguna duda con lo que hemos visto esta noche. Muy claro todo, Lick, gracias.
Bueno, muchas gracias. Erwin, ¿no tiene ninguna duda? Muy bien. Lick, buenas noches. Buenas noches, Erwin, qué bueno que está aquí, pensé que no estaba. Bien, Lick, perdone, lo que pasa es que salí tarde del trabajo y ya me conecté muy tarde. Entonces le mentiría, Lick, la verdad le mentiría si en cuanto a dudas, pero lo que logré escuchar sí me quedó claro, Lick. Muy bien. No quiero ampliarlo más. Miren, ahorita tenemos mucho, vamos a focalizarnos en esto es muy importante. Miren, el punto de la semana anterior es muy importante. Vamos a ver al final si ampliamos ese punto con audiencias reales. Desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad hasta el momento de poder... eso no está en el programa, pero creo que debemos de explicarlo ahondadamente, porque quiero focalizarme en la audiencia intermedia porque eso es muy importante. La audiencia intermedia es base, ¿verdad? Es base fundamental. Entonces, la verdad, agradezco por ustedes por su tiempo. Vamos a hacerles ese otro material acerca de otra solicitud y la vamos a denominar. Y vamos a desarrollar un poco lo que es el procedimiento abreviado, lo que es un poco la audiencia intermedia con otros tipos de modalidades, como el criterio de oportunidad, como la suspensión condicional de la persecución penal. Y pues esperemos a que desarrollemos estas actividades. Por favor, la asistencia, no olviden apuntarse. Voy a volver a publicar en el chat. No sé si usted, Erwin, ya se apuntó. No, Lick, ahorita estaba viendo el chat, pero no aparece el link. Ahorita se la voy a volver a publicar. Ahí sí. Ahí estamos bien, Lick, ahorita me Por favor, apuro. apúntense en la lista. La asistencia es muy importante. La estamos tomando ya de aquí para adelante. Ya de aquí para adelante. Ya le dimos mucha oportunidad a algunos que no pueden conectarse, que no tienen conexión, que esto, que el trabajo, que el otro. Y de aquí vamos a contar los 100 puntos de asistencia, los 10 puntos. Lo que nosotros estamos evaluando son, 50 puntos de actividades individuales y colectivas. También vamos a evaluar lo que son la oralidad. Vamos a evaluar lo que es el conocimiento y manejo de interpretación de ley. Son los 4 puntos que nosotros vamos a manejar. Pues prácticamente son 50 puntos de eso. Y otros, esos 50 puntos, los otros 50 puntos los vamos a dividir en asistencia, la oralidad, la argumentación y el otro aspecto que les dije que se me escapa ahorita, que es la interpretación y manejo de ley. ¿Verdad? Entonces nos vamos a quedar por aquí. Agradezco el favor de su atención y si no tienen ninguna duda, pues las espero en la próxima clase o a través de los canales virtuales que nosotros tenemos. Pero por el momento eso ha sido todo el día de hoy. Nos vamos a quedar por aquí. Gracias, licenciado. Muy buena Feliz noche. noche.